Acompáñenos de lunes a viernes en Contrastando Ideas Noticias con el doctor Julio Jiménez, con una batería de especialistas en materia fiscal, política, economía, finanzas, justicia, deportes y espectáculos. Acompáñenos a las 22 horas, tiempo del centro. Amigos, muy buenas noches. Como siempre, un gusto saludarlos. Gracias por acompañarnos en Contrastando Ideas Noticias. Como siempre, soy muy afortunado por contar con el apoyo, con el respaldo de diversos especialistas, de expertos en diversas materias, en salud, en educación, en ciencia, en tecnología, en política, en ámbito político electoral y en el ámbito jurídico constitucional, pues no es la excepción. Quiero agradecer especialmente la presencia al doctor Ricardo Vázquez Contreras, que esta noche nos acompaña aquí en Contrastando Ideas. Doctor, ¿cómo estás? Buenas noches, qué gusto saludarte, bienvenido. El placer es mío, estimado doctor Julio Jiménez. Gracias. A la orden. Doctor, ha sido polémico este inicio de semana, se han generado muchas versiones en redes sociales, medios de comunicación convencionales han entrevistado a la doctora Sandra Cuevas, titular, o todavía hasta el día de hoy, alcaldesa allá en la alcaldía Cuauhtémoc, una alcaldía pues también con un rasgo muy característico, con un liderazgo económico y social muy importante y político, pues ni mencionarlo. Hoy comparece ante un juez de control allá en el Reclusorio Norte, juez de control que le notifica pues una serie de medidas cautelares, entre ellas pues la suspensión temporal del cargo, pues obviamente no acercarse a las pues presuntas víctimas que la imputan, que la señalan de algunos delitos como el delito de robo, discriminación y abuso de autoridad, y evidentemente pues no salir del país previa autorización de la autoridad. Y claro, ir a firmar ante la autoridad jurisdiccional. Sin embargo, se suspende la audiencia y se difiere para el próximo jueves. ¿Cuál es la situación legal que guarda en este momento un alcalde como la doctora Sandra Cuevas, que bueno, tengo entendido no cuentan con fuero constitucional estos alcaldes, doctor? Es correcto. Sí, no cuenta con fuero constitucional para estos asuntos, es decir, no tiene inmunidad procesal. Independientemente de los 3 cargos que se han hecho noticia en consideración de que se ejercitó la acción penal, es decir, que la carpeta de investigación fue judicializada, hay una serie y un contexto tanto político como legal. El primero es que la doctora dice que aún no ha rendido su declaración, pues es su derecho no hacerlo y puede llevarse todo el proceso sin declarar, sin que eso se le tome como una problemática o se le pueda inferir que ella lo cometió. Es decir, nada de su abstención puede ser utilizada en su contra. Por lo tanto, es innecesario que ella diga que aún no rinde declaración, puesto que el día de hoy ya estuvo frente a un juez de control en el Reclusorio Norte y lo primero que hacen es leerle sus derechos constitucionales de imputado para efecto de establecer cuál es la imputación que se le va a formular. Una vez establecida la imputación, es entonces que su defensa solicitó la duplicidad del término constitucional para efecto de evitar la vinculación a proceso. Es en esta duplicidad de término constitucional, la doctora Sandra Cuevas aún puede ofrecer datos de prueba para que estos sean valorados dentro de la próxima audiencia. Es decir, ella va a intentar que no se le vincule a proceso. Todas las personas que solicitan la duplicidad del término constitucional, como es su derecho, se les fincan en los casos procedentes medidas cautelares establecidas en el artículo 155 del Código Nacional de Procedimientos Penales. Tal y como usted ya lo indicó, le impusieron que asistiera a firmar al parecer cada 2 meses, no puede abandonar, por supuesto, el país y también se le cesó de manera provisional
hasta saber si va a ser precisamente vinculada a proceso en la próxima audiencia. Por lo tanto, pues el detalle está en que sus abogados tendrán una prueba de fuego para saber si logran con toda esta histórico de derechos que ella tiene para ofrecer datos de prueba e incorporarlos a la carpeta para ver si pueden lograr la no vinculación. Caso contrario, pues sería, desde mi perspectiva, el fin político de una figura política nueva que decidió irse por la libre y de esta manera no tener la solvencia de prestigiados operarios que la pudieran cubrir en todas sus actividades. Doctor, como bien refiere, y nuestro amable auditorio no nos va a dejar mentir, percibimos que hay un profundo interés político electoral, ya que si el próximo jueves, en la continuación de la audiencia en este escenario, el juez de control decide notificarle e imponerle una prisión preventiva justificada a la hoy imputada Sandra Cuevas, podría ella estar en condiciones de inhabilitación y quedaría, pues no sé, el cargo de alcalde quedaría vacante y podría el gobierno de la Ciudad de México, a través del Congreso de la Ciudad de México, buscar un alcalde sustituto, mismo que podría ser propuesto por la jefatura de gobierno, doctor. Podría darse el caso, no tendríamos que adelantar vísperas. En efecto, si los abogados de la doctora logran la no vinculación al proceso, pues las medidas cautelares quedan sin efectos. Caso contrario, pues sí se estaría ante esa posibilidad latente de que se le pudiera solicitar la prisión preventiva justificada. Claro. Y hay varias circunstancias que se toman en consideración para la prisión preventiva justificada. Una de ellas es si no tiene arraigo en la Ciudad de México, si no tiene arraigo familiar, si existe este test que se realiza de riesgo de fuga, saber si ella cuenta con operarios políticos de inmenso poder que pudieran obstaculizar la investigación, si pudieran hostigar a los testigos o a las víctimas o ofendidos, si pudieran en un momento dado interferir con los datos de prueba, etcétera. Es decir, pues sí la tiene complicada, y de darse el caso, pues evidentemente se tendría que seguir el proceso que está establecido en la Constitución de la Ciudad de México para efectos de un alcalde sustituto. Claro. Doctor, la situación legal en este momento de la todavía hasta hace unas horas alcaldesa en Cuauhtémoc, Sandra Cuevas, entonces por la naturaleza, la propia y especial naturaleza de los delitos que se le imputan, amerita la prisión preventiva justificada. ¿Habría la posibilidad de buscar, después de agotarse todas y cada una de las etapas procesales, en su momento podría proponerse algún medio pues no sé, de solución alternativo para que ella pudiera incluso recuperar su condición de libertad? Claro que sí, recuerde usted que precisamente el artículo 17 constitucional establece que deben de prevalecer este tipo de mecanismos alternativos de solución de conflictos por sobre las cuestiones procesales. Entonces, al no ser delitos graves, sino tal vez con agravantes, Claro. podría darse el caso de ser de querella alguno de ellos, de que precisamente se lleguen a estos acuerdos. Algún acuerdo reparatorio, y esto ya la pondría a la hoy, pues reitero, imputada Sandra Cuevas en una condición ya de libertad. Sin embargo, la situación política se vería, el impacto sería de mucho mayor dimensión, ¿es correcto? Es correcto, políticamente, pues la estarían dejando fuera de la contienda
para la jefatura de gobierno, pero evidentemente al ser una persona expuesta, pues debió de contar con un equipo especializado en todas las áreas para proteger su investidura, para proteger su carrera política, pero sobre todo para protegerse de posibles actos que pudieran ser de corrupción con la finalidad de desprestigiarla. Entonces, Claro. bueno, ella también cooperó de alguna manera. Ha habido declaraciones ante los medios de comunicación, ha habido señalamientos, imputaciones ante esas conferencias de prensa que ha hecho públicas la doctora Sandra Cuevas, donde ella refiere que se trata de una persecución política, se trata de una venganza personal, porque la jefe de gobierno, la doctora Sheinbaum, la ha ofrecido a través de interpósita persona y de manera personal le han ofrecido que pues se cambiara de partido y se fuera a Morena, y al negarse esto se ha vuelto pues una persecución personal, una venganza a título institucional, una serie pues de presiones de carácter jurisdiccional que han detonado en esta judicialización de esta serie de delitos. Doctor, ¿cuál es tu opinión al respecto? Mi opinión es que más ella siendo doctora en Derecho, debe tener muy claro que solo podemos decir lo que podemos acreditar. Si Así. ella puede acreditarlo, entonces están ante una posibilidad real de salir de la problemática en la que actualmente se encuentra. Por el lado político lo veo muy complicado porque entonces veríamos que todos los alcaldes de oposición estarían en la misma situación y no lo Vulnerabilidad. veo, y no lo veo así, no veo esta vulnerabilidad y tampoco los veo a ellos haciendo en este momento un frente unido para defenderla, lo que quiere decir que hay que ser muy atinentes en cada caso específico. Es probable, como todo, que la política se encuentre metida hasta la médula en el derecho, es muy probable, por supuesto, nadie lo niega, pero si no lo podemos acreditar, es mejor no decirlo. Totalmente de acuerdo, doctor. Pues habrá que esperar el desenlace y la resolución, la toma de decisión que pudiera en algún momento resolver el juez de control. Todavía los abogados podrían apelar, buscar una revisión de medidas cautelares. ¿Es correcto, doctor? Bueno, se cuentan, evidentemente el código establece la apelación y posteriormente el amparo Amparo. directo en contra de esa resolución. También se puede solicitar una revisión de medidas ¿Verdad? cautelares, es decir, una audiencia para el efecto de que acreditar que las condiciones han cambiado con respecto a la fecha en que se le impusieron dichas medidas. Sin Claro. embargo, pues estamos hablando de tiempo no menor a 1 o 2 meses. Y hablando de otro personaje de apellido Cuevas, nada más aquí se trata de un familiar de carácter político del hoy titular de la Fiscalía General de la República, el doctor Hertz Manero, titular de esta fiscalía, de este organismo constitucional autónomo, en donde, bueno, pues se han filtrado en redes sociales y en medios de comunicación, reitero, convencionales, una serie de llamadas telefónicas de carácter ilegal. Por cierto, estas pues conversaciones se han filtrado y han expuesto presuntas de conductas que podrían derivar en algún tipo de delito, en donde, bueno, tal vez el uso indebido de sus facultades y atribuciones, o el abuso de autoridad, o el uso faccioso de su condición de fiscal, podrían incluso llevarlo en alguna situación de corrupción. Sin embargo, la Corte hoy resuelve, doctor, que después de haber otorgado el amparo a su excuñada y ex sobrina, pues resuelven que no procede este amparo y la señora tendrá que mantener y conservar la condición de prisión que hoy, hasta el día de hoy, están compurgando. ¿Cuál es la situación que están hoy enfrentando estos familiares políticos derivados de esta imputación por homicidio, doctor? A ella se le imputa el delito de homicidio en comisión por Por omisión. omisión. Eh, Como una garante adicional o una garante de la cual no se encuentra establecido en los tipos penales. Claro. En efecto, el día de hoy existió esa votación para desechar precisamente
el proyecto del cual se había presentado para efecto de que se amparara para efectos. ¿Por qué? Porque devenía de un amparo directo precisamente sobre el cual ella obtuvo la protección de la justicia federal, pero para efectos de que se regresara nuevamente al tribunal de alzada en la apelación y ahí se determinara que el juzgador basal, es decir, no cumplió con los requisitos de exhaustividad y tampoco respondió todos los conceptos de violación respecto a lo ofrecido precisamente por la imputada, bueno, ya la sentenciada que se encuentra en prisión desde hace ya varios años. Claro. Y lo que dijeron es que la naturaleza precisamente de la revisión adhesiva era darle validez hasta cierto punto o sustento al amparo que había sido ganado y que le había sido concedido. Sin embargo, ellos verificaron lo que acabamos de decir hace rato, que el artículo 17 constitucional establece que prevalece en todo sentido el derecho de las víctimas a tener un juicio justo en donde los juzgadores precisamente llevan a cabo estos controles convencionales, estos controles de legalidad y que estos sean exhaustivos para efecto de que no se le permita al juzgador salirse por la tangente y decir, pues como ya le otorgué el amparo para efectos, pues regrésese de nueva cuenta para que el juzgador basal tome esa consideración y el tribunal de apelación tome la determinación que en derecho corresponda. Lo que significa que por primera vez la Corte reconoce que el artículo 189 de la Ley de Amparo ha quedado superada y por lo tanto se returnó el expediente para efectos de que en el próximo contexto que se presente se le otorgue el amparo liso y llano y su libertad inmediata. Es decir, parece ser que Gertz Manero pues no las tiene todas hoy consigo. Claro, esto es un tema que pues deriva tal vez de la presión mediática de diversos líderes de opinión, la presión mediática incluso de los medios de comunicación del cuarto poder, incluso la presión mediática de la Suprema Corte de Justicia o la consecuencia de una muy desasiada integración de una carpeta de investigación y de un muy mal planteado, yo diría, juicio en contra de su excuñada y en contra de su ex sobrina. ¿Cuál es su opinión, doctor, al respecto? Mi opinión es que la ley se puede interpretar en sentido positivo y negativo para cada interés que solicite o represente una persona. La Corte no es ajena a estas circunstancias. Claro. Hay una diferencia sustantiva entre un juzgador y un ministro. Los juzgadores tienen que actuar conforme al marco legal, constitucional y convencional, y la Corte, además, actúa políticamente. Y la ley es tan dúctil, tan flexible, que permite este tipo de interpretaciones. ¿Por qué? Porque la Corte tampoco puede decir que con base a esas grabaciones, esos audios filtrados de manera ilegal, Legal, claro. con eso ella esté dando marcha atrás. No, por supuesto que no. Sin embargo, la ley es dúctil y la Corte pues debe de ser sensible para que las personas puedan tener acceso a la justicia, algo que últimamente se ha negado porque lo único que tenemos es el ejercicio del derecho o la aplicación del derecho. Aquí vale la pena hacer la aclaración. Luego, entonces, después de este amparo, estaríamos viendo pues en libertad a estas dos mujeres que son pues incluso adultas mayores, una mujer de más de 95 años y una mujer que hace 70. ¿Las veríamos en libertad, doctor, en próximas fechas? Sí, con la propuesta del ministro Alberto Pérez Dayán, que fue la que se votó mayoritariamente con 10 votos en contra, él proponía que se le concediera el amparo
para efectos. Perfecto. Sin embargo, los restantes 10, con diferentes argumentaciones, declararon lo mismo, pero para efectos de un amparo liso y llano. Esto significa que finalmente la Corte va a terminar con este lastre que se llama amparo para efectos, porque lo único que hacían es postergar la salida de los presuntos amparados a efectos de que tuvieran más tiempo en prisión. Y esto es francamente condenable. Por esta razón yo festejo y festino en todo el aspecto que finalmente hayan dado este giro, porque los amparos para efectos en materia penal deben de desaparecer. Doctor, luego entonces, ¿se presume algún acto de corrupción, abuso de autoridad, uso faccioso de la institución de procuración de justicia en este país? ¿Hay un uso indebido de las facultades o atribuciones del fiscal general buscando a través de esta condición como funcionario público un trato preferencial o incluso manipular o influenciar el criterio o incluso las determinaciones de miembros del Poder Judicial? ¿Usted lo visualiza así? Sí, es factible que esto suceda. Estamos en un país en el que la clase política siempre tiene amigos en puestos de poder, y estos son los claroscuros que se tienen que terminar. Es evidente que no solo él, sino muchos han intentado auxiliarse para salirse con la suya en distintos tópicos. Y esto es lo que debemos acotar, señalar y combatir tenazmente. Pues ahí está la aclaración contundente. Vale la pena recordar que el fiscal general tiene varias carpetas de investigación contra diversos personajes, entre ellos, pues el propio pues no sé cómo llamarle, si ya hoy, ex colaborador, ex consejero jurídico de presidencia, Julio Scherer, que además, pues señalado por este escenario en donde, pues otro abogado litigante también lo señala a él y a otros abogados por posible extorsión. Aquí estará otra vez la mano que mece a la Fiscalía General de la República, estará aquí una mano negra que estará manipulando a Juan Collado, hoy pues sujeto a proceso, vinculado a proceso. Estaríamos en un escenario similar otra vez de manipulación y de uso indebido de las facultades y atribuciones de la Fiscalía General. Bueno, estimado doctor Julio Jiménez, lo que voy a decir pues me parece más que obvio, pero en distintas ocasiones el fiscal general de la República se ha manifestado en contra de los juicios orales. ¿Qué quiere decir? Que es uno de la vieja escuela, y en la vieja escuela todo se permitía y todo se podía con el uso faccioso de los contactos, de las amistades, de distintas fórmulas que ahora son corrupción. Entonces, yo creo que con esto le contesto, ¿no? ¿Habría posibilidad de que alguna de estas víctimas pudieran denunciar en algún momento al fiscal general? Por supuesto, pero en materia civil sería daño moral y podrían solicitarse el inicio en las carpetas de investigación. Sin embargo, debemos recordar que él sí dispone de fuero. Entonces tiene que ser removido del cargo por medio de los mecanismos establecidos en el título 4 constitucional, porque pues no puede ser llevado a juicio ni se le puede investigar mientras detente el cargo. Y esta es una problemática que él no ha sabido, que la ética es no atacar a mis adversarios cuando tengo el poder, porque entonces sí resulto ser un dolor o un aparejo distractor de la justicia. Pues ahí está la respuesta clara, contundente, objetiva e imparcial de un jurista, de un abogado con amplio reconocimiento, con una trayectoria profesional reconocida y respetada a nivel nacional. Doctor Ricardo Vázquez Contreras, rector del Instituto de, acláreme el nombre para que podamos compartirlo con nuestro amable auditorio, Instituto Internacional de Ciencias Jurídicas y Filosóficas. Perfecto. Pues aquí está esta opinión, este análisis siempre puntual, a quien le agradecemos esta noche que nos haya acompañado. Cabría la posibilidad, se van a generar muchos más temas coyunturales después de la audiencia del próximo jueves en relación al tema de la alcaldesa en Cuauhtémoc. ¿Podríamos molestarlo, doctor?
No es ninguna molestia, estoy para servirle, estimado doctor Julio Jiménez. Y por ahí tenemos un tema también de carácter constitucional con el asunto que se aprueba el pasado jueves, un decretazo en Cámara de Diputados en relación a una interpretación que se hace sobre el artículo 35 constitucional allá en el marco de la revocación de mandato. Pero ¿qué le parece que de eso platicamos en la próxima ocasión? Será un placer. Le abrazo fraternalmente a usted y a su gentil auditorio. Muchas gracias. El doctor Ricardo Vázquez Contreras, aquí en Contrastando Ideas. Muy buenas noches.